Bueno, sí, continuando con los videos en este caso de prospección, ¿sí? Para ingeniería en mina, vamos a hablar de la unidad número 1, ¿sí? Que son las diferentes etapas de la minería, ¿no? Eh, digamos que la industria minera involucra una serie de procesos y actividades que se hacen previa a la explotación, digamos, ¿sí? Y que continúan después desarrollando después de la explotación con el tratamiento, concentración, etcétera, y finaliza también en otras fases o etapas como son la comercialización, el cierre de mina. Es decir, que hay una serie de pasos o actividades que se pueden llamar o se lo pueden definir como etapas de la minería. Sí, las etapas de la minería son actividades que se van haciendo de manera secuencial y cronológica, de tal manera que va cubriendo toda la vida de la mina hasta su cierre, ¿sí? Si bien las etapas de la minería, digamos, los diferentes autores de los textos de minería, no todos coinciden exactamente con la misma cantidad de etapas ni con los mismos nombres, pero en su gran mayoría tienen un acuerdo, ¿cierto?, de aproximadamente cuáles serían las etapas más reconocidas, las más importantes, que son las que vamos a presentar a continuación, ¿sí? Las etapas de la minería, en ese orden tenemos la generación de la demanda primero, el estudio de mercado, después la prospección, la exploración, el proyecto de prefactibilidad, el desarrollo, el proyecto de factibilidad, la preparación, la explotación propiamente dicha, ¿sí? Y después el tratamiento mecánico de minerales, ¿sí? La concentración, la refinación y finaliza con la comercialización y el cierre de mina. Vamos a ir desarrollando una a una estas etapas, tratando de ser lo más conciso posible. Generación de la demanda. ¿Cuándo se produce la generación de la demanda? La generación de la demanda es cuando, digamos, se busca un cierto producto mineral que puede interesar para el consumo humano, es decir, por ejemplo, puede ser para aplicarlo en las diferentes áreas, ¿cierto? En el caso de los metales preciosos, para fabricar, digamos, moneda o lingotes de oro, etc. En el caso de los otros elementos como el hierro, pues, para fabricar elementos para la construcción, los perfiles, etc. ¿Sí? Es decir, que lo que primero tiene que ver es cómo se genera la demanda, ¿sí? Que haya una necesidad concreta en el mercado de fabricar o separar determinados minerales, ¿sí? Separar determinados minerales. La generación de la demanda se puede producir de dos maneras, digamos. Una sería por medio del Estado, ¿sí? Por el Estado, ¿sí? O por empresas privadas, ¿sí? Para ello tiene que haber, el Estado, por ejemplo, lo que quiere es garantizarle a los habitantes de un país la provisión de los elementos del mundo mineral necesarios digamos, para la forma habitual en que viven, digamos, las sillas, las mesas, las heladeras, etcétera. Todo depende, digamos, de los materiales que necesitamos, que son del origen del mundo mineral, ¿sí? En cambio, las empresas privadas, digamos, más bien lo ven como una oportunidad para hacerse de jugosas ganancias, digamos. Es decir, lo ven como un negocio. Para ello tiene que haber primero una gran avidez en el mercado por comprar los productos, ¿sí? En ese caso se tienen que presentarse algunas condiciones que resulten atractivas para la inversión. ¿Cuáles son, por ejemplo? Que la cotización del metal que se quiere sacar alta en el mercado, por ejemplo del oro, que esté valuado, valor alto el gramo de oro, ¿sí? O puede ser otros productos como, qué sé yo, el zinc, ¿cierto? Que pueden necesitar para hacer chapas, etcétera, ¿sí? Por un lado tiene que haber una cantidad de aplicaciones que necesite la comunidad y también que haya una demanda de un cierto volumen, es decir, que interesa el precio e interesa la cantidad, ¿sí? Entonces, una vez que comprobamos que hay existencia, que hay una demanda, pasamos al estudio de mercado, ¿sí? El estudio de mercado es, primero, ya hemos detectado que necesitan algo, por dar un ejemplo, se necesita oro para fabricar los lingotes, ¿cierto? Entonces,
la pregunta es, ¿cuánto necesitan? ¿Qué cantidad? Si se necesita el volumen. Y se ve la evolución, se hace un estudio del mercado a ver cómo ha ido evolucionando, por dar un ejemplo, del año 2015, ¿cierto? 2016, así, hasta llegar al 2020, etcétera, cómo va evolucionando el consumo de un determinado elemento de origen mineral, por ejemplo, metal, ¿sí? Por ejemplo, si se hace un estudio y se da que hay un crecimiento, dan valores así, que muestran que a lo largo del tiempo, ¿sí? Va repuntando cada vez, este sería el consumo, por ejemplo, consumo de metal, por ejemplo, de oro, de plata, ¿cierto? ¿Sí? Si ve que la proyección se va haciendo cada vez en crecimiento, quiere decir que es un buen momento para invertir, ¿sí? Porque muchas veces tenemos el yacimiento, tenemos, digamos, con concentraciones importantes, pero no hay una demanda del mercado en el volumen necesario como para invertir, ¿cierto? Si se dan las dos condiciones, que el volumen es bastante alto y que está bien cotizado, es el momento para invertir, digamos. ¿Cuál es el estudio de mercado? No solo abarca eso, sino también abarca la forma de presentación, es decir, cómo lo vamos a hacer, por ejemplo, en el caso, cómo se vende, cómo se comercializa el producto final. En el caso del oro, por ejemplo, en forma de lingote, en el caso del zinc, en forma de granalla, ¿cierto? El granalla de zinc. En el caso, por ejemplo, de minerales de aplicación, en forma de mosaico, de lajas, etc. Cada producto de origen mineral tiene su forma en que se expende, ¿sí? Y hay que adaptar, digamos, la planta de concentración y el establecimiento industrial para dejarlo en la forma en que lo requiere el mercado, ¿sí? El estudio de mercado también interesa saber cómo lo vamos a entregar nosotros. Si, por ejemplo, estamos fabricando concentrar un determinado metal, generalmente son los consumidores de otros países, generalmente vienen en avión o en barco y se, digamos, anclan en los puertos. Entonces, si mi empresa tiene capacidad suficiente para tener medios de transporte y ponerlo en el puerto directamente para venderlo, que en ese caso tiene un valor más alto, o si, digamos, los compradores van a tener que venir transportándose hasta el lugar donde tengo el yacimiento y de ahí llevar, que ahí tiene que ser, digamos, un costo menor, ¿sí? O sea que el estudio de mercado interesa todas esas cosas, ¿sí? La forma de cómo se expende, la forma de entregarlo al comprador, ¿sí? Bueno, eso es en cuanto al estudio de mercado. Una vez que nosotros hemos estudiado, ¿cierto? Pasamos a la etapa de prospección, ¿sí? La etapa de prospección, ¿en qué consiste? Prospectar significa buscar en grandes áreas, ¿sí? La presencia de concentraciones anómalas de minerales, es decir, que tengan un valor bastante alto e interesante como para poder explotar, ¿sí? A su vez, la prospección se mide en prospección elemental y científica, ¿sí? Elemental y científica. La elemental generalmente no requiere mucha inversión. Uno, por ejemplo, por indicios, a través de comentarios de gente en determinado lugar, que hay montañas de un determinado color, por ejemplo azul, está diciendo de que puede haber presencia mineral de cobre, ¿sí? O se ve un color rojo de algún óxido metálico, ¿sí? Entonces, esos son indicios de que puede haber en un determinado lugar una concentración alta de ciertos metales, ¿sí? También se puede preguntar, digamos, en los estudios preliminares, en la prospección elemental, ir a entidades como ser instituciones como la universidad, como la división de minería, etcétera, para recabar información sobre el lugar donde yo quiero investigar, ¿sí? Y después pasamos a la científica, donde en la prospección científica ya se usan, digamos, métodos científicos en equipos sofisticados que permiten localizar por vía indirecta la presencia de minerales, ¿cierto? Aprovechando sus propiedades. Por ejemplo, los minerales conductores se los puede hacer investigación por medio de la corriente eléctrica, ¿sí? Y así, los minerales ferromagnéticos también con campo magnético. De esa manera se va determinando la presencia de concentraciones anómalas, ¿sí? Lo importante es que en la prospección, digamos, se abarca grandes áreas, ¿sí?
Y cuando más o menos hemos individualizado un área donde hay una concentración bastante alta, ya requiere un estudio mucho más profundo, que eso lo hace a través de la exploración, ¿sí? Para hacerlo en palabras sencillas, prospectar sería buscar, ¿sí? Y en cambio explorar significa conocer. Es decir, una vez que ya hemos localizado la zona interesante, ya vamos con equipo de extracción de muestras, etcétera, por algún método, ¿sí? Un método de canaleta, un método de bloque, etcétera, algún método de extraer muestras o por perforaciones. Esas muestras después se llevan al análisis químico. Si dan valores interesantes en cuanto a la ley, en gramos por tonelada en el caso del oro, o en porcentaje en el caso de otros metales, ya pues, resulta mucho más interesante, porque ya empezamos a conocer valores numéricos, ¿sí? ¿Qué cantidad tenemos? No solo la ley, sino también el volumen. Para eso necesitamos hacer lo que se llama la cubicación, ¿sí? La cubicación es justamente, una vez que está localizado el yacimiento, determina la forma, la extensión, ¿sí? Y la cantidad expresada en tonelada o en metro cúbico, ¿sí? Una vez que hemos explorado, ¿sí? Hacemos, digamos, los cálculos y determinamos cuántos metros cúbicos, cuántas toneladas, que se hace con la cubicación. También clasificamos las reservas de acuerdo al grado de exactitud o de precisión en el cálculo. Se puede establecer reservas probadas, improbables y posibles, ¿sí? Las reservas, cuando tienen, digamos, mucho cálculo de precisión, serían las positivas o probadas, ¿sí? Las que tienen menos son las probables, ¿sí? Y la que se basa por conocimientos geológicos, ¿sí? Son las posibles, ¿sí? Eso después lo vemos más en detalle, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos ubicado el yacimiento, ¿sí? Tendríamos que hacer una evaluación de los costos, es decir, cuánto nos va a salir invertir en el camino, en la red de energía eléctrica, etcétera, ¿sí? En las máquinas para extracción, en las máquinas de concentración, etcétera. Y eso se hace en el proyecto de prefactibilidad, se hace un balance entre los costos, ¿sí? Ahí hay que distinguir lo que es los costos amortizables, que son aquellas inversiones en equipos que van a durar mucho tiempo, ¿sí? De lo que son los costos operativos, ¿sí? Los costos operativos son lo que uno consume en forma diaria o habitual, por ejemplo, los explosivos, etcétera. Una máquina cargadora es una inversión, ¿cierto?, que es amortizable. En cambio, en el caso de un explosivo o algo que se usa en forma diaria, ya sería un insumo, ¿sí? Entonces, en el proyecto de prefactibilidad se establece a grosso modo todos esos gastos. Y una idea de la rentabilidad. La rentabilidad quiere decir, una vez que nosotros hayamos extraído el mineral y puesto a la venta, el reintegro de dinero ese que nosotros nos devuelven, si va pagando lo que se invirtió y queda una cierta ganancia. Esa es la rentabilidad. Los proyectos mineros se caracterizan porque suelen tener rentabilidades altas, ¿cierto? Pero tienen un costo de inversión bastante alto, es decir, porque hay que estar por los primeros años, 5, 6 y hasta 10 años a veces, invirtiendo, haciendo caminos, haciendo inversión en máquinas, etcétera, y después recién de un cierto tiempo, después de 5, 6, 7 años, empezamos a vender el producto y se va amortizando lo que estamos gastando, ¿sí? Pero suele tener rentabilidades altas a partir de ahí, ¿sí? Una vez que tenemos a grosso modo la idea de cuántos son los costos, ¿cierto?, y los ingresos, pasamos al desarrollo, ¿sí? El desarrollo es, para tener una idea, supongamos que nosotros tenemos un mineral tipo betiforme, como esta es una beta vista así en 3 dimensiones, este es el suelo, y acá está una beta de un cierto mineral metalífero, ¿sí? Después van a ver en otras materias como ser explotación, etcétera, la forma de acceder a un mineral tipo metalífero, ¿sí? Normalmente se hace una labor vertical que es una especie de ascensor así, ¿sí?, que se llama pique, donde tiene, digamos, una jaula, ¿sí?, para transportar el mineral y también para personal, ¿sí? Entonces se puede ingresar a través de eso, ¿sí?, del pique, y llegar hasta una cierta profundidad y desarrollar lo que se llaman los cortavetas. Estos cortavetas son labores que son galerías en dirección que van y cortan a la veta, ¿cierto?, y van trazando labores horizontales, ¿sí? Se llaman galerías. También podemos unir a las galerías
en forma vertical o forma inclinada, mediante otras labores que son inclinadas llamadas chimeneas, ¿sí? De esa manera yo voy dividiendo la veta en diferentes sectores o paños, ¿sí? Una veta grande, por ejemplo, ¿sí? Y tengo, por ejemplo, dos chimeneas, ¿sí? Dos chimeneas así, el contador va ahí dividiendo en lo que se llaman los rasgos de explotación, unidades de explotación, que se hacen posteriormente, ¿sí? Pero primero, los rasgos son una especie de bloque en donde hay una cierta cantidad de mineral, ¿sí? Que la que vamos a ir explotando en forma gradual, ¿sí? Pero primero, en la etapa de exploración y desarrollo, lo que hacemos es simplemente, en la galería que habíamos tenido en primera instancia, los minerales que sacamos los mandamos al análisis en el laboratorio químico, ¿sí? Y se hace muy poco desarrollo de galería. Cuando ya vamos a la parte de desarrollo total, empezamos a extender, a prolongar las labores, de tal manera de llegar a los límites de la veta y conocer la forma que tiene la veta, ¿sí? ¿Cuáles son los límites externos? En el caso de los minerales betiformes, o también en el caso de los minerales que se llaman para explotación a cielo abierto, ¿sí? Lo que se hace es conocer el tamaño, la forma y la disposición del mineral, ¿sí? Después, que hemos desarrollado, conocemos los límites, viene el proyecto de factibilidad, ¿sí? En el proyecto de factibilidad, ya basándonos en lo que habíamos hecho anteriormente, en el proyecto de prefactibilidad, lo que hacemos es afinar los cálculos, ¿sí? Es decir, ahora ya hay que tener en cuenta bien qué cantidad de personal va a trabajar, cuántas máquinas vamos a utilizar, si vamos a tener que hacer construcción de viviendas, talleres, etc. En el caso de minería se requiere un montón de inversiones cuando ya se hace la explotación, en lo que es la ventilación de minas, en lo que es el aire comprimido, ¿sí? El tema del bombeo de agua para las máquinas, todo eso se va calculando de forma bien afinada y se abre el proyecto de prefactibilidad. Ahí dejamos.